Bien, muchas gracias a FX Street, a Vicky por moderar esta sesión y a ustedes, por supuesto, por participar en esta sesión. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la condición de mercado. Vamos a ver cómo se puede utilizar esto de la condición de mercado para tener mejores resultados de operación o una mejor lectura del mercado a largo plazo para luego ya tratar de determinar de qué lado vamos a estar operando. Les recuerdo a todos que con toda confianza pueden hacer las preguntas que gusten, no duden en hacerlas, yo con todo gusto trataré de resolverlas. Entonces, empecemos con esta presentación. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Primero vamos a hacer una pequeña comparación entre la condición de mercado y lo que es la tendencia de mercado. Son dos conceptos totalmente diferentes, aunque se supone que deben estar, por lo general, operando en la misma dirección. El segundo punto, vamos a hablar de los tipos de condiciones de mercado que podemos ver hay varios tipos de condiciones y tenemos que obviamente estarnos adaptando a cada una de esas condiciones, operar en base a ese tipo de condición y obviamente la conclusión, ¿en qué nos ayuda esto a ser mejores operadores, a obtener un mejor desempeño, mejores resultados al operar el mercado? ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada, la condición de mercado contra la tendencia de mercado. Son dos elementos muy importantes. El primero que todo, ya todos conocemos, ¿verdad? Lo que es la tendencia de mercado, que es lo que nosotros tenemos aquí a la derecha. Esto de la tendencia de mercado hay mil maneras de definirlo, ¿verdad? Y podemos, por ejemplo, obtener la tendencia del mercado de acuerdo a un promedio móvil, a una media móvil, o si el mercado va haciendo máximos, va alcanzando máximos más altos y mínimos más altos, el mercado va rompiendo resistencias importantes. Eso sería lo que nosotros entendemos como la tendencia del mercado, es decir, la dirección general del mercado. La condición de mercado, por el contrario, se define de cómo el mercado reacciona ante los niveles de soporte y resistencia importantes de largo plazo. Por ejemplo, en este ejemplo en particular tenemos cómo el mercado nos está dando es rechazado de un nivel importante, es rechazado de un nivel de soporte importante, entonces lo más probable es que el mercado continúe con su movimiento alcista hasta que el mercado alcance el próximo nivel de resistencia. Una vez cuando llegue a ese nivel de resistencia, entonces nosotros ya vamos a redefinir cuál es la situación del mercado. Pero en este caso, por ejemplo, la situación de mercado, la condición de mercado es alcista porque el mercado es rechazado de un nivel importante de soporte. Aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando de la tendencia, podemos tener la condición de mercado alcista y alcista cuando el mercado es rechazado de estos niveles. Pero también podemos tener una condición bajista cuando el mercado es rechazado de estos niveles. Entonces, obviamente la conclusión general aquí sería operar en dirección de lo que la tendencia nos está diciendo. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas principales con respecto a la tendencia del mercado? Cuando hablamos acerca de la tendencia del mercado, vemos, por ejemplo, si ustedes abren su gráfico de día del euro dólar, van a ver que obviamente tenemos una clara tendencia alcista en el euro dólar. Sin embargo, van a haber ocasiones donde el mercado tiene retrocesos de más de 300, 400 o 500 pips. Eso lo que hacemos es tratar de obviamente cuando estás en una tendencia alcista, pues no pudiéramos tomar este tipo de decisiones. Incluso cuando el mercado está teniendo esos retrocesos, nosotros seguiríamos buscando operaciones de compra. ¿Por qué? Pues porque seguimos en una tendencia alcista. En cambio, cuando estamos hablando acerca de la condición de mercado es un poco diferente, porque podemos tomar decisiones de venta, podemos tomar los retrocesos si el mercado está siendo rechazado de un nivel de resistencia importante. Por ejemplo, en esta condición de mercado pudo darse en una condición de mercado alcista, ¿verdad? Pero supongamos que el mercado llega a este nivel de resistencia y es rechazado de ese nivel de resistencia. Por lo tanto, esto nos dice que tenemos una condición bajista y eso nos permite a nosotros entonces tomar operaciones de venta hasta que el mercado alcance este nivel de acá abajo.
Ya, otra vez, cuando el mercado llega al nivel de soporte principal, entonces nosotros volvemos a redefinir la situación del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, en base a lo que nosotros estamos, en base a lo que tenemos, lo que estamos viendo ahora es, o la diferencia que tenemos entre la tendencia de mercado y la condición de mercado es simplemente que la tendencia de mercado nos dice la dirección general del mismo, sin tomar en cuenta los retrocesos. La condición de mercado, en cambio, toma en cuenta los retrocesos y se define como la manera en que el mercado es rechazado de los soportes y resistencias de los niveles importantes. El segundo punto que quería tomar en cuenta hoy es los tipos de condición de mercado. Obviamente hay varios tipos de condición de mercado y esto nos ayuda mucho a definir exactamente qué es lo que vamos a hacer cada día de operaciones. Entonces, los tipos de condición de mercado son 4. El primero es el alcista. ¿Cuándo tenemos una situación alcista? ¿Cuándo tenemos una condición alcista? Bueno, como mencionamos anteriormente, cuando el mercado es rechazado de un nivel de soporte importante. Y la otra situación es cuando el mercado rompe un nivel de resistencia importante. Esos serían los dos subcasos de una condición alcista. La condición bajista es obviamente cuando el mercado es rechazado de un nivel de resistencia importante o cuando el mercado rompe un nivel de soporte importante. En estos dos casos es que nosotros tenemos que andar buscando operaciones de venta. El tercer caso, el tercer tipo de condición es simplemente cuando el mercado está operando dentro de un nivel importante. Y obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Esperar a que el mercado nos dé una mejor visión de lo que vamos a estar haciendo, una mejor idea de lo que el mercado va a hacer antes de tomar una decisión. Y ese es un punto muy importante. Hay muchos operadores tratan de identificar o tratan de adivinar hacia dónde se dirige el mercado. Este concepto es totalmente distinto. Este concepto intenta que el mismo mercado nos vaya dando la información que nosotros requerimos para operarlo. Es decir, si el mercado está siendo rechazado de un nivel de soporte importante, lo más probable es que se dirija al próximo nivel de resistencia y vamos entonces a buscar operaciones de compra. Si el mercado rompe un nivel de soporte importante, entonces probablemente el mercado se dirija hasta el próximo nivel de soporte. Por lo tanto, vamos a tratar de buscar operaciones de venta. Pregunta Giraldo, ¿cuál es la diferencia entre una condición de mercado alcista y una tendencia alcista? Vamos a regresar un poco a esta filmina. Y la dirección general del mercado es como nosotros conocemos a la tendencia, Giraldo. Por ejemplo, aquí podemos tener alguna media y esta media va a pasar por aquí, ¿verdad? La dirección de la media nos puede dar la tendencia alcista, o sea, la dirección general del mercado. También lo podemos ver de acuerdo a los máximos que ha ido creando el mercado. Entonces, cuando hablamos de tendencia nos referimos siempre a la dirección general del mercado. Cuando hablamos de condición de mercado nos referimos a cómo el mercado reacciona ante los niveles de soporte y resistencia de largo plazo. Eso es lo que nos va a dar una idea a nosotros de hacia dónde se va a dirigir el mercado o en qué dirección podemos tomar nuestra operación. Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos tipos de operación del mercado. Entonces, regresando otra vez a los tipos de condiciones, sabemos que tenemos condición alcista, cuando el mercado tiene rechazado un nivel de soporte importante, cuando rompe un nivel de resistencia importante, bajista, cuando el mercado es rechazado de un nivel de resistencia importante o cuando rompe un nivel de soporte importante. La tercera es cuando está operando cerca de un nivel importante, y aquí estábamos mencionando, ¿verdad?, que lo más interesante de esto es que esperamos a que el mismo mercado nos vaya dando la señal o nos vaya dando seguimiento de hacia dónde se va a dirigir antes de tomar una posición, antes de adivinar hacia dónde se va a dirigir el mercado, porque cuando llega a un punto es imposible saber si va a romper ese nivel o va a ser rechazado de ese nivel. Bien, y la cuarta
es obviamente sin condición de mercado. ¿A qué nos referimos con que no hay una condición de mercado? Por ejemplo, cuando el mercado no tiene niveles de soporte y resistencia importante. Si estamos hablando de la condición de mercado como definición, o tenemos una definición de condición de mercado como cómo reacciona ante los niveles de soporte y resistencia a largo plazo, si obviamente no tenemos bien claro, no tenemos definido cómo o dónde están estos niveles de soporte y resistencia a largo plazo, entonces no vamos a poder tener una conclusión con respecto a la condición. Entonces, eso nos lleva a la idea de mejor no operar ese par en particular. No tenemos por qué operar un par que no tiene claridad en cuanto a la dirección que puede tomar en el futuro. Mejor nos enfocamos en aquellos pares que tienen una clara idea de lo que el mercado puede hacer en el futuro. Entonces, de estos 4 tipos de condiciones tenemos 2 activos, que son el primero y el segundo. Es decir, en este caso, necesitamos buscar operaciones en esa misma dirección. Obviamente, si es alcista, necesitamos buscar operaciones de compra y nos vamos a olvidar o vamos a ignorar todas las operaciones de venta. Si tenemos una condición bajista, entonces vamos a ir en esa misma dirección a tratar de encontrar operaciones de venta y obviamente vamos a ignorar lo que el mercado nos está diciendo, o ignorar lo que el mercado, cualquier operación que se dé a la compra. Y las otras 2 no son activas, ¿verdad? Porque tenemos que esperar a que el mercado nos dé acción antes de nosotros tomar alguna decisión con respecto a la operatoria de ese par en particular. Si está a un nivel importante, necesitamos esperar a que el mercado sea rechazado de ese nivel o rompa ese nivel, antes de ponernos ya en una condición alcista o bajista, dependiendo donde sea el rompimiento. Y el cuarto tampoco es activo, porque obviamente no tenemos idea de hacia dónde se puede dirigir el mercado, no tenemos claridad con respecto a la operatoria de ese día, por lo tanto, no lo operamos y nos enfocamos a dónde el mercado tiene oportunidades más claras, ¿verdad? Recuerden que nuestro trabajo aquí como operadores no es operar todos los días u operar todos los pares, sino operar cuando en realidad tenemos posibilidades de que nuestra operación sea ganadora, ¿verdad? Bien, entonces, como conclusión para de esta sesión, ¿cómo se define primero que nada, verdad? La condición de mercado, y es muy importante que quede muy claro, es cómo reacciona el mercado ante los niveles de soporte y resistencia a largo plazo. Eso nos va a indicar hacia dónde es más probable que el mercado se mueva, no hacia dónde el mercado va a moverse, ¿verdad? Porque nunca estamos hablando de certidumbre cuando hablamos con respecto a la condición, sino hacia dónde es más probable que el mercado se mueva. Y ahora, ¿por qué nos ayuda la condición del mercado a tener mejores decisiones de compra y de venta para mejorar nuestra operatoria? Simplemente porque, primero que nada, estamos operando únicamente los pares que nos están dando una clara idea de lo que puede hacer el mercado en el largo plazo. Entonces, no nada más estamos discriminando los pares que no tienen una clara idea, sino también nos está ayudando en qué dirección vamos a estar operando. Y eso obviamente está poniendo las probabilidades de su lado, ¿verdad? Ya saben que todo esto de la operación se trata de poner cada una de las probabilidades de nuestro lado, ¿verdad? Y al final las probabilidades pues van a hacer su trabajo, ¿verdad? Bueno, pues esto es uno más, esto es un punto más. Tratar de operar únicamente aquellos pares que tienen una clara idea de lo que el mercado tiene que hacer o de lo que el mercado puede hacer y luego buscar señales en esa misma dirección. ¿Qué pasa si yo tengo una condición alcista y el mercado me da señal de venta? Pues obviamente ignorarla, porque no importa cuántas señales de venta tengamos durante una condición alcista, lo más probable es que el mercado continúe con su movimiento alcista. Entonces, eso nos ayuda nos ayuda a tener, obviamente, nos va a ayudar a tener mejores resultados. Y el segundo punto, que es lo que creo que es más importante, es que vamos a tener un plan. Cuando tenemos un plan de operación,
sabemos exactamente qué es lo que puede hacer el mercado, qué es lo que tiene que hacer el mercado para que nosotros entremos en una operación. Por ejemplo, imaginemos que el mercado está operando muy cerca de un nivel importante. Eh, pues obviamente necesitamos que el mercado sea rechazado, y que sea rechazado pues tiene que romper cierto nivel de corto plazo para cierto nivel de resistencia de corto plazo para empezar a buscar compras, o cierto nivel de soporte de corto plazo para empezar a buscar ventas. Esa es la situación. En esos dos puntos nos ayuda la conclusión, la condición del mercado. Entonces, para que quede claro de nuevo, ¿cómo se define la condición de mercado? La manera en que el mismo mercado está siendo rechazado de los niveles de soporte y resistencia importante. ¿Cuántos tipos de condiciones de mercado existen? 4. Alcista, bajista, cerca de un nivel importante, y cuando no tenemos una clara idea de lo que el mercado puede hacer en el futuro. Las primeras dos son activas porque vamos a estar buscando operaciones de compra, y las últimas dos van a estar, no son activas porque necesitamos que el mercado nos dé que el mercado haga algo para que nosotros ya empecemos a buscar operaciones en esa misma dirección. Y bueno, ¿en qué nos ayuda? Pues obviamente pues, a tomar mejores decisiones de compra y de venta, tener un plan de operación cada día, saber exactamente qué es lo que tiene que hacer el mercado para operar y en qué dirección cada par en particular. Bien, entonces esa fue la presentación de las primeras. Ahora vamos a pasar a analizar un poco los gráficos y ver todo esto ahora sí en tiempo, o en los gráficos reales, para que vean. No es tan fácil, ¿verdad? Como se menciona, pero una vez captando bien la idea de lo que es la condición del mercado, vamos a tener mejores posibilidades de entrar al mercado. Aguarden un segundo y les comparto mis gráficos. Perfecto. Bien, aquí tenemos el gráfico del euro dólar. Lo que vemos aquí es, obviamente las líneas azules son los niveles de soporte y resistencia que vamos marcando en el largo plazo, y eso es lo que nos va a ir indicando la condición de mercado, ¿verdad? En el gráfico, por lo general estos niveles de soporte y resistencia se van marcando en los gráficos de 4 horas y de día. Por ahora es es mucho más fácil, por ejemplo, aquí en el euro dólar, definir qué es lo que está haciendo el mercado. Porque nos damos cuenta que el mercado está siendo rechazado de todos esos niveles consistentemente. Entonces, por ejemplo, cuando el mercado es rechazado de un nivel de soporte importante, lo más probable es que vaya a alcanzar el siguiente nivel de resistencia. Cuando llegue a ese nivel de resistencia, lo más probable es que el mercado va a alcanzar el próximo nivel de soporte. Y, por ejemplo, cuando el mercado es rechazado de este punto, de este nivel de resistencia, lo que vemos aquí, eso nos pone en una condición bajista. Entonces, todo este tramo nosotros tenemos que estar buscando operaciones de venta. Cuando el mercado llega al próximo nivel de soporte, obviamente tenemos que esperar, y ya cuando es rechazado de ese nivel, entonces ya podemos empezar a buscar operaciones de compra, lo que nos pone en una condición alcista. Y así sucesivamente. Ven cómo el mercado es rechazado, el mercado va cambiando bueno, no es que vaya a cambiar, bueno, sí va cambiando de condición, pero es porque el mercado está justamente, o esos niveles de soporte y resistencia están muy bien clavados en esos niveles. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que puede pasar con el euro dólar? Lo más probable es que continúe con su movimiento alcista hasta llegar al próximo nivel de resistencia, y por lo tanto tener una buena indicación y obviamente tener una buena idea de lo que, ya cuando llegue ahí, vamos a tener una mejor idea de lo que puede pasar, ¿verdad? Bien. Esa es la situación del euro dólar. Por ahí alguien me preguntaba, Jorge, la opinión de la libra dólar en los últimos 3 días. No necesariamente, Jorge, mira, aquí en la libra dólar tenemos un punto importante de soporte, y el mercado está operando por encima de esos niveles. Entonces, obviamente lo más probable es que el mercado continúe con su movimiento alcista hasta que llegue al próximo nivel de resistencia. Ahora, es probable que el mercado, ya aquí en el gráfico de 4 horas, cree un nuevo nivel de resistencia aquí, y obviamente el mercado empieza a realizarse. Pero para no tomar decisiones en contra, pues obviamente en el corto plazo tenemos que definir qué nivel
no debe pasar para que nosotros estemos listos para operar en esa misma dirección. Por ejemplo, aquí lo que yo tengo en el euro dólar es si el mercado empieza a operar por debajo del OPS 1, entonces yo voy a dejar de buscar operaciones de compra. Pero si regresa y continúa operando por encima de LOPS 1, voy a seguir buscando, voy a seguir en mis operaciones de compra, voy a seguir en mi búsqueda de esas operaciones de compra. ¿De acuerdo? La libra yen, por ejemplo, la libra yen es un claro ejemplo de lo que nosotros tenemos como un gráfico no operable, no tiene condición de mercado. Si vemos si tenemos bien claro que los niveles de soporte y resistencia que tenemos aquí en la libra yen son obviamente diferentes. ¿Por qué diferentes? El mercado está siendo rechazado cada vez de puntos distintos donde no deberíamos de estar operando. Entonces, básicamente, la libra yen sería uno de los pares que están dentro de la cuarta condición, ¿verdad? De donde no hay claridad con respecto a lo que el mercado tiene que hacer, lo que el mercado puede hacer en el futuro. Exactamente, Jesús, no operable. Entonces, la libra yen, por ejemplo, la tenemos como no operable. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que tenemos aquí en el dólar australiano para completar los ejemplos. Aquí en el dólar australiano vemos que el mercado está operando muy cerca de un nivel importante. Está operando demasiado cerca de ese nivel importante y eso nos da bueno, aquí tenemos que esperar a que el mercado nos dé una indicación de hacia dónde se va a dirigir antes de empezar a buscar alguna operación. Es decir, está en la tercera condición, está operando cerca de un nivel importante, entonces tenemos que esperar y que el mercado nos dé una indicación de hacia dónde se va a dirigir, ¿verdad? ¿Cuáles son los niveles que tienen que romper? Bueno, eso ya están marcados aquí en el corto plazo, ¿verdad? Eso los marcamos en los gráficos de 15-30 minutos para saber exactamente cuándo tenemos que empezar a buscar compras y cuándo tenemos que empezar a buscar ventas. Bien, entonces, esos son los ejemplos que tenemos para ahora, ¿verdad? Tenemos condición alcista, condición bajista, la libra yen que no tiene claridad con respecto a lo que el mercado puede hacer en el futuro, no operable, y el dólar australiano, que está muy cerca de un nivel importante de largo plazo. Bien, entonces, eso es lo que tenía preparado para ustedes. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la sesión a la condición de mercado. El significado de HOBS y LOBS, por supuesto. Los HOBS y los LOBS son los máximos y los mínimos de las sesiones anteriores. HOBS 1, HOBS 2 es el máximo y mínimo de la sesión anterior. Y HOBS 2, LOBS 2 es el máximo y mínimo de 2 sesiones anteriores. Eso por lo general los utilizamos para tratar de tener un mapa al corto plazo. Cuando el mercado está operando por encima del punto pivote, tiene un sentimiento alcista. Cuando está operando por encima de HOBS 1, tienen ahora sí se convierte en una tendencia alcista, y sería obviamente estaría más claro empezar a operar en esa misma dirección, ¿verdad? Obviamente si el mercado en el largo plazo concuerda con lo que tenemos aquí, pues obviamente entrar en esa misma dirección. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo quedó muy claro? Bien, entonces, perfecto, qué bueno, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por asistir a esta sesión. Les agradezco también su paciencia a Vicky y a FX Street por permitirnos compartir nuestras ideas. Les voy a pasar mi correo aquí por si tienen alguna otra pregunta. También me pueden contactar a través de mi página de internet, que la estoy poniendo ahora en pantalla. De nuevo, muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Cualquier pregunta la pueden canalizar a través del sitio o a través del correo que les acabo de pasar. De nuevo, muchas gracias. Nos vemos